la nueva comisión directiva de la Confederación General del Trabajo, la CGT, que va a tener un triunvirato integrado por Jorge Sola, que viene del Sindicato de Seguros, Cristian Jerónimo de Vidrio, y Octavio Argüello, que viene de Camioneros. Como está la nueva cúpula, el triunvirato, que va a conducir a la CGT. Bueno, y ahí se abren un montón de aspectos para ir abordando, y también en un contexto para nada sencillo, por lo menos en lo que se le viene en lo inmediato a la CGT, que es lo que se viene rumoreando y que parece que va a ser la agenda de gobierno para los próximos meses, que tiene que ver con la reforma laboral, eso entre otras cosas. Y para abordar este tema queríamos tratarlo en profundidad con el compañero director de Enfoque Sindical, Emiliano Correa, que está del otro lado, muy amablemente nos atendió. ¿Qué tal, Emiliano? Buenas tardes. Acá Rodrigo y Elías te saludan. ¿Cómo va? ¿Cómo está el equipo ahí? Rodrigo, Elías, buen día. Gracias muy bien, por muchas gracias, Emiliano. Ahí veníamos comentando un poco y el panorama con el cual asume, si se quiere, panorama o lo que va a tener que afrontar en lo inmediato la nueva cúpula de la CGT, pero en principio como para empezar a entender un poco si hay cambios, si no hay cambios, ¿cómo lo ves? Y también como para empezar a entender si va a haber un cambio radical o no de postura de la CGT frente al gobierno. Mira, lo que hay que decir claramente es que todavía oficialmente no hay borradores, al menos que el gobierno asuma propios, de lo que son las reformas laborales, tanto en el marco del derecho individual como en el marco del derecho colectivo, que yo creo que esta vez, más allá de los ajustes que pueden llegar a hacer sobre la ley de contrato de trabajo, que ya los introdujeron en la ley bases 1, vamos a llamarla, aquella ley ómnibus del 2024 que se fue recortando en el Congreso y que ahora va a aparecer como una ley recargada que va a tener, como decía, algunos elementos que ya, insisto, fueron haciéndose público. Me parece como una estrategia del gobierno para medir el humor social o el impacto tanto en el sindical como en el sector de los trabajadores. Todavía no queda clara, pero sí lo que parecía más firme por las declaraciones que hizo el propio ministro de Regulación y Transformación del Estado en Madrid, en una conferencia con empresarios, es esto de desarticular los convenios colectivos y por lo tanto desarticular el poder sindical. ¿Esto qué significa? Avanzar sobre los derechos colectivos, avanzar sobre las estructuras sindicales, y para eso sí hay propuestas que parecieran ser más ciertas o por lo menos más plausibles que las que fueron circulando, que son quizás refritos de lo que se suspendió del decreto 7023 o de lo que se suspendió del 340 del 2025, digamos, recortes que fueron haciendo, proyectos que fueron presentando inclusive desde el oficialismo. Hay uno que estuvo circulando de Romina Díez, que nunca tuvo estatus parlamentario, que estuvo en la Comisión de Legislación Laboral el año pasado, que también planteaba cuestiones modificatorias de la ley de contrato de trabajo, pero como venía diciéndote, la impresión que yo tengo es que esta vez, más que eso, van a avanzar sobre las organizaciones. Y en esto creo que hay que ser claro con algunos puntos. Concretamente, lo que se está discutiendo, y esto no está negado por nadie, y está firmado por el gobierno, por lo tanto lo tomo como cierto, es que quieren ir a un esquema de convenios por empresa o negociación por empresa. Sí. Esto implica que los convenios por actividad, que son los que establecen un piso mínimo, tanto de salario como de condiciones laborales para los trabajadores de un sector, van a quedar en desuso sobre la base de acuerdos empresarios, que estos acuerdos, que por la propia ley 14250 deberían ser superiores a los convenios generales o a estos convenios por actividad, van a ser los que determinen cuáles son esos pisos de condiciones y de salario. ¿Esto qué significa? Que si una empresa tiene más poder, va a poder pagar más salarios y dar mejores condiciones de trabajo, y una empresa que no pueda hacerlo, no lo va a hacer, con lo cual no va a haber un piso. El piso va a estar absolutamente fragmentado en perjuicio de los trabajadores. Y esto obviamente va a limitar la capacidad de pelea
que van a tener las organizaciones sindicales, que están acostumbradas, y con razón, a discutir sobre la base de una gran masa de trabajadores y no solamente de lo que puede suceder en una u otra empresa. Para dar el ejemplo, la UOM tiene 19.000 empresas en todo el país. Obviamente no todas tienen cuerpo de delegados, eso también es un limitante concreto, que para eso también hay una propuesta, ¿no?, que es limitar la cantidad de delegados por cantidad de trabajadores, particularmente en las empresas que tienen menos de 50. Bueno, me parece que lo que se viene tiene que ver con esto, con cómo atacar lo que hasta ahora, si se quiere, es el clavo más difícil de sacar con tenaza o roer que tiene el gobierno, que es el movimiento obrero. Claro. Con matices, con diferencias, con dificultades, a veces con más movilización, con menos movilización, con más lucha, menos lucha. No me refiero solo a la CGT, me refiero al conjunto de la clase trabajadora. Ha sido, tanto en el periodo de Macri como en el periodo de Milei, los únicos que han podido, con amparos, con iniciativas judiciales y también con la calle, frenar algunas de las medidas que vino tratando de tomar este gobierno. Claro, totalmente. Ahí, por ahí, Emiliano, y después por ahí desgranar un poco más, si se quiere, esto, pero me gustaría por ahí que nos comentes un poco si ves también para este periodo, ¿qué perfil tiene cada uno de los integrantes de este triunvirato? Digo, si marca un quiebre, si se quiere, con lo que era la conducción anterior, o tienen un perfil parecido. ¿Cómo ves? Mira, te diría que es lo viejo nuevo, porque los equilibrios que se constituyeron en este triunvirato son los previos, ¿no? Digamos, Jorge Sola, que es uno de los triunviros, secretario general del sindicato del Seguro, actual, todavía secretario de prensa de la CGT, es un dirigente que venía impulsando Héctor Daer, en acuerdo con lo que se denomina el sector de los gordos, y el propio Andrés Rodríguez, es decir, una parte de los independientes que venía empujando por la candidatura de Jorge Sola. Por otro lado tenemos a Octavio Argüello, que es el único triunviro que va a quedar de la etapa anterior, dirigente más político que gremial del núcleo duro de Hugo Moyano, que lo sostuvo hasta el final. Había una discusión si se mantenía Octavio Argüello o si ingresaba Maya Volkovinsky, la secretaria adjunta de los judiciales de Piumato, que también tenía muy buena relación con Hugo Moyano y con otros sectores. Y finalmente, quizás el dirigente más novedoso, incluso por su juventud y porque no tiene una gran tradición, es Cristian Jerónimo, que es el secretario general del Sindicato del Vidrio, pero que venía siendo impulsado por Gerardo Martínez y también en algún momento, ya al final de la negociación, por el propio Andrés Rodríguez, ¿no? Digamos, el equilibrio que hoy tiene la CGT es el mismo equilibrio que tenía el triunvirato anterior, por lo tanto yo no espero una CGT muy distinta, me parece que es una CGT que está armada para dialogar. Creo que si hubiera sido una CGT pensada para pelear, no hubiera habido un triunvirato, sino que hubiera habido un unicato, y seguramente estas tres partes se hubieran puesto de acuerdo en que lo que se venía era para salir a la ofensiva y pelear. Bueno, el triunvirato expresa una CGT que va a intentar dialogar todo lo posible, pero que, entiendo yo, no va a permitir que puedan avanzar sobre ese modelo histórico del sindicalismo argentino, que tiene mucho de esto que te decía, ¿no? Negociaciones por actividad, cuota sindical con peso, cuota solidaria a los no afiliados, una gran estructura para manejar las obras sociales, o todo ese esquema y ese andamiaje de poder que el gobierno va a atacar, puede provocar que estos sectores más de equilibrio, más moderados, que han construido el nuevo dispositivo sindical, terminen yendo por la pelea, que yo no lo descarto, digamos. Bien. Emiliano, te pregunto ahí, por ahí si se puede profundizar un poco más en el análisis. Vos decís que el triunvirato representa un equilibrio, ¿no?, dentro de las líneas internas. ¿Qué características tiene cada una? Nombraste a Daer, nombraste a Rodríguez, nombraste a Moyano y nombraste a Martínez, ¿no?
¿Qué representa cada una de esas líneas, digamos? Más allá de que entiendo de que estás diciendo que van a ser moderados, dialoguistas y que van a tratar de sostener lo conseguido hasta ahora, ¿no? Pero digamos, ¿qué representaría? ¿Se puede ver eso? Sí. El sector más no solo más dialoguista, sino que ha tenido desde el inicio, desde que antes de que Javier Milei fuera presidente, fue los varios encuentros que tuvo Gerardo Martínez con el actual presidente para discutir lo que es el fondo de cese, ¿no? Que es un fondo que reemplaza el artículo la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ya funcionaba desde el 81 para la UOCRA. Entonces, el primer acercamiento que tuvo Milei con el mundo sindical fue con Gerardo Martínez, después hubo ahí un ida y vuelta con Barrio Nuevo, que quedó muy fuera de la cancha en esta elección, quedó muy raleado, al igual que el sector, si se quiere, más kirchnerista, digamos, no fueron los dos sectores más golpeados. Entonces, Cristian Jerónimo, que es un candidato que venía del moyanismo, pero que terminó como muy fuerte con Gerardo Martínez, con un Gerardo Martínez que apostó incluso con tensiones que amenazaban la ruptura de la CGT, con apoyar a Cristian Jerónimo. Uno podría imaginar que ese dirigente hoy, con el respaldo de Gerardo Martínez y con esta trayectoria que yo te cuento, seguramente va a expresar el ala más dialoguista o con la intención más dialoguista de la CGT respecto del gobierno. Después, Jorge Sola es un dirigente sindical muy formado, tiene 2 títulos universitarios, tiene un perfil bastante poco conocido, pero ha innovado algunas cosas, por ejemplo el canal que tiene hoy la CGT por streaming, el canal que se llama Sopardo, fue una iniciativa del propio Jorge Sola como secretario de prensa, al igual que las redes sociales que aparecieron este último año, a fines del 2024 y este año que no tenía la CGT de redes sociales, fue también una innovación que introdujo Jorge Sola, apoyado por un Héctor Daer que terminó bastante mal con el gobierno y que empujó y estuvo empujando, y yo creo que va a trabajar desde la Secretaría del Interior de la CGT para evitar que avance esta ley Bases 2 o esta ley de reforma, ocupando un lugar que le va a permitir dialogar con gobernadores y tratar no de pulsear ahí, evitando más votos en diputados que permitan que esta ley se sancione. Bueno, uno podría pensar que entre Daer y Sola va a haber un tándem con una mirada dialoguista, pero sin duda con posibilidades de pelear desde un marco de racionalidad. Ellos están con la posición de que no hay que modernizar la ley, sino que hay que modernizar los convenios colectivos, ¿no? Es una posición que tienen ellos. Y después finalmente Octavio Argüello, que si se quiere puede ser el representante de la mejor versión de Hugo Moyano en un escenario complejo donde lo que va a primar en esa mesa de 3 va a ser la moderación. Quizás Octavio Argüello le puede imprimir algo de pelea por su perfil, por la historia, etcétera, pero con una balanza inclinada hacia el diálogo y la moderación. No sé si te respondí, pero un poco perfecto. Así. Estamos en comunicación con Emiliano Correia, que es director de Enfoque Sindical. Emiliano, te hago la última y te agradecemos por esta comunicación. Hablamos un poco, justamente, y arrancamos hablando de la idea de reforma laboral que tiene el gobierno y parece ser la agenda para los próximos meses. Y te quería preguntar, volviendo un poco a eso, ¿cómo si la CGT se lo toma, digamos, como la CGT es muy global, pero más enfocado en esta conducción, como algo que puede ser bisagra, y en ese sentido, ¿cómo lo ves articulando puntualmente con el peronismo en ambas cámaras y con las dos CTA? Bueno, yo creo que si se trata, lo voy a decir hasta en términos corporativos, no peyorativos, me parece que hay una serie de elementos de carácter corporativo que tienen los sindicatos que hacen al núcleo de la organización sindical y también hacen al núcleo de la defensa de los trabajadores. Es una relación que no se puede separar. No es que por un lado
muchas veces la sociedad discute las supuestas ventajas o prerrogativas de la caja sindical como si fuera que eso conspirara contra la defensa de los trabajadores. Bueno, no se puede separar una cosa de la otra. Pero al mismo tiempo, en términos de la pelea, si lo que se va a discutir es que los sindicatos dejen de negociar por actividad y negocien por empresa, que los sindicatos tengan tope de la cuota solidaria o la eliminen, esto es que los no afiliados hagan aportes por recibir los beneficios del convenio colectivo, que haya topes en los aportes patronales o que no existan directamente, y que se reemplacen bajo otras modalidades para capitalizar, que es lo que se está discutiendo. Que parte de la estrategia del gobierno respecto de las obras sociales siga siendo de ver miles y miles y miles de millones en un sistema de salud que es tripartito, en el cual los sindicatos son una parte principal y que no han aumentado porque aumentan solamente sobre la base del aumento de los salarios planchados, aportes a las obras sociales que se disminuyen. Si todo eso es el plan, que yo creo que ese es el plan del gobierno, para debilitar totalmente la negociación colectiva, debilitar el aparato sindical y por consiguiente, aunque una parte importante de la sociedad no lo vea, debilitar la defensa de los trabajadores, bueno, yo creo que ahí sí van a estar obligados a pelear porque sí se acabaría su razón de ser. Agustín Tosco decía que era mejor honra sin sindicato que sindicato sin honra. Yo coincido con eso, pero después de tantos años de haber construido estos sindicatos fuertes, con una capacidad de negociación tan poderosa y con unos recursos tan grandes, que se vean mermados o que se vean perdidos, dudo que la CGT deje pasar esto. Quizás puede dejar pasar alguna reforma cosmética de los derechos individuales y alguna hasta de los derechos colectivos, pero lo que no creo que vaya a dejar pasar, y no lo digo, insisto, peyorativamente, sino corporativamente, es que se toque el famoso aparato sindical. Eso no va a pasar. Algunas dejaron que pase durante el menemismo y me parece que ahora tampoco va a pasar. Y agregué un elemento, no te quiero robar más tiempo, pero sí, creo que hay que tener en cuenta cuando se le exige al movimiento obrero en general, no a la CGT, que tomen medidas de fuerza, que no lo están haciendo o que lo hacen mal. Hay algo de eso que es cierto, es claro que es cierto eso, pero también es cierto que hay un 43,6% de los trabajadores económicamente activos que son trabajadores informales. Y cuando hablamos del poder sindical, al menos el de movilización, el que tiene que ver con el poder en los sectores de trabajo, hablamos de los trabajadores registrados. Entonces, esta CGT, como la de hace 10 años, no como la de hace 20 o 30, es una CGT mucho más débil desde el punto de vista de su capacidad de pelea, porque hay una gran parte de la población, o mejor dicho, de los trabajadores, que no están registrados y que no pueden ser disciplinados, entre comillas, por la dinámica sindical. Y esto es un elemento a tener en cuenta cuando uno se enoja por ahí. Yo, poniéndome en lugar de un laburante, que lo soy, me digo, che, acá habría que hacer tal o cual cosa. Bueno, a veces es difícil hacerlo cuando hay cuántos sectores, tan importantes sectores de trabajadores que no están formalizados. Bueno, esto es un debate que no debería ganar el gobierno con esta contrarreforma laboral, sino que lo deberían ganar los trabajadores con una reforma progresista o popular, como en otros países, que incluye la reducción de la jornada de trabajo, que incluye la comprensión de las nuevas tecnologías, pero como colaboradores de los trabajadores y no como reemplazantes, digamos, una nueva legislación que vaya a la mano de la actualización de los convenios, pero no sepultando 80 o 70 años de derechos y conquistas laborales alcanzados por las luchas de muchos trabajadores, ¿no? Clarísimo. Emiliano, te agradecemos mucho este rato con nosotros. Te mandamos un abrazo. No, a ustedes. Muchas gracias. Emiliano Correia hablaba con nosotros, es director de Enfoque Sindical. Bueno, hay un poco los desafíos que les queda, que se le vienen a la nueva cúpula de la CGT. Vamos a escuchar algo de música y al regreso tenemos todavía varios temas que tocar.